Los primeros síntomas fueron dolores de cabeza, tos, dolor de garganta, dolor en la espalda, en todo el cuerpo. Y ahí fue cuando le dije a mi mamá que me llevara al médico. Y me trajeron para acá. Y tenía COVID, me hicieron el test rápido y me dio positivo. Y ahí me ingresaron. Mariul es una paciente que llegó a nuestro cuerpo de guardia con sintomatología de COVID de alrededor de 5 días de evolución. Realmente llega con cuadro de dificultad respiratoria, con fiebre, inmediatamente se asume en la sala que teníamos habilitada como terapia intensiva. Ingresa con un rayo X de tórax con una neumonía ya importante. Inmediatamente se toman todas las medidas que están protocolizadas para el manejo del niño con neumonía con COVID. A pesar de que en los niños y adolescentes la evolución de la enfermedad suele ser menos grave que en la población adulta, la COVID-19 también puede provocar muchas afecciones secundarias que se pueden agravar con el tiempo si no son tratadas de manera acertada. Es conveniente que ellos reciban un seguimiento para controlar la evolución de los síntomas, detectar y abordar los problemas de salud mental, documentar el desarrollo físico y psicosocial, coordinar la atención con especialistas según corresponda y llevar a cabo un control preventivo para mantener una salud óptima en estos pacientes. Ese es el propósito de la consulta multidisciplinaria post-COVID que se realiza en el Hospital Provincial Pediátrico Paquito González Cueto. A partir de la aparición de los casos en Cuba, el país decidió desarrollar dentro de sus protocolos un protocolo de atención también para el paciente convaleciente de la COVID y que incluía la consulta multidisciplinaria de la COVID-19. Esta consulta es una consulta multidisciplinaria donde hay varias especialidades que atienden directamente a todos los pacientes que padecieron de COVID-19 y los principales especialistas están constituidos por cardiólogos, fisiatras, psicólogos, neumólogos que atienden toda la consulta, apoyados con los departamentos de medios diagnósticos, entre ellos laboratorio clínico y ultrasonido, el departamento de imagenología, que está constituido por ultrasonido y radiología. En la edad pediátrica existen 2 síndromes post-COVID. El síndrome multisistémico post-COVID, que es un síndrome grave que aparece de 4 a 6 semanas posterior a padecer de la COVID-19, que nosotros tuvimos un paciente aquí en la provincia, una paciente en la provincia, y los otros forman parte del síndrome que se llama síndrome long COVID o síndrome largo de post-COVID, que aparece alrededor de las 8 o 12 semanas posterior al haber padecido la COVID y que son manifestaciones que se mantienen en el tiempo, aunque el paciente puede recuperarse. Me hicieron pruebas de todo tipo de pruebas, placas, diagnósticos, análisis de sangre, de todo. Tosía seco y mientras más tosía, más me dolía todo y así. Se me iban poniendo los labios así, resecos. Evolucionó lenta, hizo algunas complicaciones, tuvo asociado un derrame pleural, hizo algunos trastornos del ritmo durante su ingreso, del ritmo cardíaco, pero la evolución, por suerte, y gracias al trabajo de nuestros intensivistas, maravillosas personas que realmente se vistieron de gala durante la epidemia de COVID, Mariul salió muy bien, se recuperó. Durante la epidemia, que Cienfuegos tuvo alrededor de 11.000 pacientes en edad pediátrica con COVID, los pacientes que tuvieron neumonía fue realmente un número insignificante. Pero las manifestaciones clínicas en ellos, a diferencia de la neumonía fuera de época de COVID, fue más lenta la evolución, muchos con dificultad respiratoria, con lesiones inflamatorias escasas en ocasiones, ya tenían dificultad respiratoria, con caída de la saturación de oxígeno en muchos de los casos. Es decir, que sus manifestaciones eran mucho más evidentes, eran mucho más graves. Los niños con neumonía, las manifestaciones más graves que un niño que no tuviese COVID y tuviera neumonía.
Es decir, que la COVID constituye un factor de riesgo importante para esta neumonía. Estos niños pueden llegar por varias vías a nuestra consulta. Una vía es a través de la consulta municipal de las áreas de salud, de todas las áreas de salud que tienen un pediatra que rectorea también esa consulta y se mandan los casos que más sintomatología presentan. Otra vía puede ser a través de las diferentes especialidades de nuestra institución que atienden pacientes crónicos y esos pacientes crónicos que pasaron COVID también pueden asistir a nuestra consulta. Nosotros tuvimos alrededor de 12 niños nada más graves en el hospital con neumonías asociadas, algunos, otras con otras entidades, con patologías crónicas que conllevó a que el paciente estuvieran graves. Los que tuvieron neumonía pues evolucionaron casi todos favorablemente, unos con unos días más de estadía hospitalaria en la terapia intensiva que otros, pero incluso tuvimos pacientes con lesiones inflamatorias, con neumonías pequeñas que no fueron a la terapia intensiva y que se manejaron en salas normales, abiertas, donde estaban los otros pacientes con COVID. No necesariamente todas las neumonías fueron a terapia intensiva. Los que tenían más factores de riesgo, los que tenían neumonías más extensas, esos fueron a terapia intensiva. Después de la COVID tuve que venir a hacerme análisis, pruebas de cómo seguía, cómo estaba el nivel de... Tenía que volverme a hacer placas, a ver cómo seguían los pulmones y iba mejorando. En la consulta de seguimiento al paciente post-COVID que nosotros tenemos en el hospital, pues hemos visto que los pacientes que tienen como base alergias, enfermedad bronquial alérgica, asma bronquial, por ejemplo, pues desencadenan después de la enfermedad de COVID, pues han tenido cuadros más agudos de asma, de rinitis alérgica, de todos los episodios de sibilancia que en algún momento tuvieron, pues como si se hubieran exacerbado después de esta enfermedad. Los otros pacientes que hemos seguido en la consulta post-COVID, por ejemplo, desde el punto de vista cardiovascular, uno con un bloqueo que requirió de un marcapaso, ese paciente con evolución favorable después de instalar su marcapaso, y el resto de los pacientes han sido más bien trastornos de sueño, trastornos de conducta. Las respiratorias, las manifestaciones se engloban realmente en hiperreactividad bronquial para los pacientes alérgicos y asmáticos. Estos pacientes, desde el punto de vista neurológico, pueden hacer polineuropatías o mononeuropatías, que esto se va a manifestar con dolores en las piernas, dolores en las manos, calambres, sensación de hormigueo. Puede aparecer cefalea posterior a la COVID, pueden aparecer inclusive incrementarse las crisis de epilepsia en los niños que son previamente conocidos con epilepsia. Y incrementar también los episodios de cefalea en aquellos pacientes que ya padecen anteriormente cefaleas migrañosas. Dentro de las manifestaciones respiratorias puede aparecer falta de aire, sensación de cansancio, fatiga cuando suben las escaleras, muchos dolores musculares pueden tener también estos pacientes. Dentro de las manifestaciones cardiovasculares hay niños que refieren taquicardia, otros niños refieren bradicardia. También tenemos manifestaciones digestivas, hay muchos niños con manifestaciones digestivas. Hay otros niños que tienen una inmunodeficiencia transitoria que le deja el virus porque se produce una disregulación inmunitaria y le deja una inmunodeficiencia transitoria. Y hay otros niños que también tienen alteraciones radiológicas del aparato respiratorio que pueden aparecer aumento de su trama respiratorio. Tenemos niños con nódulos de pulmón. En nuestro centro se desarrolló el ensayo clínico de la vacuna para convalecientes de la COVID-19, que se incluyeron en el ensayo 240 niños de todas las edades que padecieron diferentes grados de gravedad de la COVID. Hay asintomáticos, hay niños con síntomas leves y hay niños con síntomas moderados y graves. Este ensayo clínico incluyó a todas las edades, se clasificaron por grupos, y se llevó a cabo en nuestro centro esa captación, que fue una captación que se hizo muy minuciosa, se examinaron a todos estos niños, se les realizaron complementarios que incluía el estado inmunológico que presentaban estos pacientes en esta etapa de convalescencia y se les realizó entonces, se llevó a cabo la vacunación de estos niños y fue una de las cosas que hizo posible que se extendiera la vacunación al resto de la población pediátrica. El apoyo de los médicos fue especial. Siempre estaban ahí al lado mío, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes?
cómo está, haciéndome pruebas. La familia mía llamándome todo el tiempo, cómo sigue. Y eso porque no podía recibir visitas. Nuestra experiencia, la recuperación de un niño es lo máximo para nosotros. Verlos que ya después de haber presentado tantos síntomas, que la sintomatología en muchos casos es florida, y verlos recuperarse nos alegra muchísimo. Ellos hacen mucho rapport con nosotros, intercambian con nosotros, nos ven por la calle, nos saludan y se alegran mucho de haber compartido ese momento con nosotros, y eso nos alegra mucho y nos enorgullece. La COVID constituye un reto en cuanto a salud para el mundo entero. Para nosotros como profesional considero que fue un reto también. Nos incorporamos desde el principio a atender a los niños con COVID. Aquí se entraba a las 8 de la mañana y no sabíamos a qué hora podíamos irnos. Y realmente la mayor satisfacción era ver salir a los padres, a las madres con sus niños en brazos, con sus niños, como es el caso de Mariuli, que después de verse tan malita, pues pudo salir de este hospital recuperada y hoy es una de las pacientes que más participa en las actividades que nosotros tenemos en el hospital, siempre le invitamos. Tuvimos una paciente en terapia intensiva con un síndrome inflamatorio multisistémico que estuvo crítica, que se desnutrió y que fue un logro de nuestra terapia intensiva, cómo recuperaron a esa paciente. Yo creo que no hay mayor satisfacción que la sonrisa, el agradecimiento de la familia.